Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video continuaré leyendo la nota del Dr. Thiel concerniente el libro de Daniel y la última vez, paré en el verso 38 del capítulo 11. Y releo ese verso, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ahora, el contexto del personaje que se está hablando es del Rey del Norte. Y entre varias cosas que mencioné, el Rey del Norte por un tiempo va a pretender que creerá en la religión católica. Pero el tiempo demostrará que él confía más es en las armas o en las fortalezas. Y respecto al asunto, también leí la nota que hace un paralelo entre el emperador Constantino, quien impuso la idea de que los católicos grecorromanos debían enlistarse en el ejército. Y bueno, la escritura es clara que los cristianos no deben participar en la guerra. Así que lo que Constantino impulsó no era una idea que venía de Dios. Después también leí un contraste concerniente a Martín Lutero. E inclusive leí una afirmación donde él dijo que prácticamente la sangre de muchos campesinos que habían muerto podían caer en su mano, ya que él fue el que pidió que fueran asesinados. Entonces, tanto la Madre Iglesia como sus hijas, todos tienden a aceptar el ejercicio militar como un deber social donde se justifica tomar armas y participar en la guerra. Y note que mencioné la iglesia de Roma, que muchos consideran como la iglesia madre. Y bueno, en la historia la iglesia madre era en Jerusalén, pero inclusive hoy en día muchos consideran a la iglesia de Roma como la iglesia madre. Y la inscripción que se encuentra en esta imagen se encuentra en varios lugares alrededor de la Basílica de San Juan de Letrán, y esta se encuentra en Roma. Es la catedral oficial de la diócesis de Roma y esta sirve como la sede del obispo de Roma, que es el Papa. Bueno, la inscripción latina traducida al español significa Sagrada Iglesia de Letrán, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Con esto en mente quiero leer unos versos en Apocalipsis 17 concerniente a la iglesia madre asociada con siete colinas. Verso 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Brinco al verso 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sientan la mujer. Brinco al verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y muchos eruditos católicos admiten que Apocalipsis 17 se refiere a Roma, pero tienden a llamarla la antigua Roma, a pesar de que se trata de una profecía para el fin del tiempo. Y bueno, en sumadas cuentas, los cristianos no pueden ser militaristas, pero esta iglesia madre y sus hijas tienden a ver la profesión militar de una manera muy distinta. De regreso al verso 38, habla de un Dios que sus padres no conocieron. Hablaré de eso más tarde, pero por ahora leo el verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra.
Y las dos palabras hebreas en las que en español se traduce las fortalezas más inexpugnables no aparecen en otra parte en la Biblia. Y es que hay algo único aquí. Y este verso parece ser un paralelo al verso 24, donde enseña que el rey del norte tiene planes contra las fortalezas y triunfa. Ahora leo unos paralelos en otras traducciones del mismo verso 39 de la Biblia de las Américas y actuará contra la más fuerte de las fortalezas y con la ayuda de un dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores y los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. La Biblia latinoamericana dice algo muy similar. Ahora leo la Reina Valera Gómez. Y actuará contra los baluartes más fuertes con el Dios ajeno que él reconocerá y colmará de honores y los hará señorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Isaías 17, verso 3 advierte que la fortaleza de Efraín desaparecerá. Y en nuestro libro titulado Las tribus perdidas y profecías, al igual tenemos un video llamado Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía bíblica, donde demostramos a dónde se encuentran los descendientes modernos de toda Israel. Y en sumadas cuentas, la tribu de Efraín es una referencia al Reino Unido y Manasés a los Estados Unidos de América. Daniel 11:39 está hablando de que Estados Unidos y sus aliados anglosajones van a perder el poder militar. Y la inminente derrota de los Estados Unidos y sus aliados anglosajones puede denominarse como la Tercera Guerra Mundial. Y es cierto que la expresión las fortalezas más inexpugnables la he correlacionado con la destrucción de los Estados Unidos. Y no es una expresión que se refiere a los europeos continentales, ya que ellos son los que apoyan al rey del norte y llevan a cabo la conquista. Tampoco se refiere a los rusos, a los chinos o otro tipo de asiáticos. ¿Por qué sé eso? Porque ellos no son mencionados sino hasta en el verso 44. Esta expresión de fortalezas más inexpugnables tampoco es una referencia a Latinoamérica o África, ni tampoco una referencia a los países de Medio Oriente que formarán el rey del sur, y eso se menciona en el verso 40. Las fortalezas más fuertes pertenecen a los Estados Unidos y en mucha menor medida a los aliados angloparlantes. En la actualidad, Daniel 11:39 parece indicar la destrucción de las naciones angloamericanas y eso pues es una tercera guerra mundial. Y curiosamente, parecen haber varias profecías privadas de los católicos que predicen la destrucción de los pueblos de habla inglesa. Eso sí, quiero resaltar que varias de esas profecías católicas romanas mencionan a los ingleses, pero fueron escritas antes de que la zona se llamase Inglaterra. Entonces, si esas profecías aplican a Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ese cuando se formularon o se escribieron, eso no era lo que tenía en mente el escritor. Y aquí leo algunos de esos ejemplos. La nobleza inglesa se hundirá en una vida horrible, se proclamarán guerras contra ella mediante las cuales la raza frenéticamente orgullosa será sometida y será hostigada por todos los lados. Los ingleses se reducirán a un pueblo deshonroso y estarán privados para siempre de poder. Los ingleses serán derrotados. Serán hostigados por todos los lados. Ahora leo esta del siglo XV. Llegará un tiempo en que Inglaterra temblará y será estremecida. Londres será destruido para siempre después. Y entonces York será Londres y el reino será gobernado por 3 lores designados por un gran monarca real. Leo esta del siglo X. La extrema corrupción y maldad de la nación inglesa ha provocado la justa ira de Dios. Cuando la malicia alcance su plenitud, Dios en su ira enviará al pueblo inglés espíritus malignos que lo castigarán y afligirán con gran severidad. Ahora leo otra del siglo XII. Los ingleses a su vez deben sufrir un severo castigo.
Irlanda, sin embargo, contribuirá decisivamente a que los ingleses recuperen la unidad de la fe. Paso al siglo XVIII. Inglaterra se convertirá en escenario de mayores crueldades. Irlanda y Escocia invadirán Inglaterra y la destruirán. La familia real será expulsada y la mitad de la población será asesinada. Ahora leo este comentario del siglo XX. Es interesante notar que se predice que el gobierno nacional de Inglaterra no tendrá ningún papel en el retorno de Inglaterra a la Alianza Romana. De hecho, varias profecías afirman específicamente que Inglaterra será reevangelizada por los franceses e irlandeses después de que Inglaterra sufriese un castigo terrible y específico. Y el sacerdote Paul Kramer en el año 2010. Zacarías, el judío armenio convertido a la fe católica, publicada en el año 1854, escribió: se desataría la guerra a la que la profecía se refiere como la lucha del fuerte contra el fuerte. Este imperio del norte irá a la guerra contra Norteamérica y Norteamérica caerá, será conquistada y sometida. Y en particular esta última, Zacarías, ese señor dijo que el imperio del norte, y pienso que es una referencia al rey del norte que la profecía bíblica cita, y ese imperio luchará una batalla contra los poderosos norteamericanos. Y bueno, el punto es que varias profecías católicas parecen predecir la destrucción de las potencias anglosajonas. Exclusivamente van a caer a manos de un gran monarca. Ahora leo este escrito del siglo XIII. El gran monarca y el gran papa precederán el anticristo. Todas las sectas desaparecerán. La capital del mundo caerá, el gran monarca vendrá y restaurará la paz y el papa compartirá la victoria. Y bueno, si el gran monarca es el rey del norte, él va a estar alineado con el anticristo final, y que parece ser aquel al que se refiere como el gran papa. Y de ese personaje la Biblia enseña que va a realizar grandes señales y otras obras engañosas. Y cito Apocalipsis 13, versos 13 al 15. Ahora, esta última profecía que leí es interesante porque en cierto sentido la capital del mundo es Estados Unidos. Él menciona el gran monarca que pienso que es el bíblico rey del norte. Y sea en la Biblia o sea en estas profecías privadas, ese personaje continúa existiendo después de la conquista de los Estados Unidos. Y lamentablemente pienso que las personas van a utilizar estos escritos, los cuales no fueron inspirados por Dios, para en un futuro justificar la destrucción de los Estados Unidos y otros pueblos de descendencia británica. Ahora, el católico romano San Eduardo, él afirmó específicamente que Dios supuestamente utilizaría demonios para castigar el pueblo inglés. Pero los lectores que confían en esas profecías deberían darse de cuenta de que el gran monarca utilizaría demonios si él está del lado de los demonios. Y por lo tanto deben caer de cuenta que las escrituras muestran que el líder final de la bestia de los 10 cuernos será influenciado por demonios de acuerdo a Apocalipsis 16 versos 13 al 14. Regresando al verso 39, la última frase dice, y por precio repartirá la tierra. Entonces el rey del norte, lo más probable es que va a permitir que México recupere alguna parte de la tierra que le cedió a Estados Unidos. Tal vez Rusia recupere a Alaska y parte de Canadá. Que los irlandeses se hagan parte de Irlanda del Norte y quizás otras tierras controladas por el Reino Unido. En relación con México, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania le prometió a México que le entregaría las tierras cedidas a Estados Unidos si ayudaba a Alemania a ganar. Ahora, la Biblia muestra que aquellos en los Estados Unidos y sus aliados de descendencia británica, los cuales no mueran a causa de la invasión o del hambre o de las pestilencias, como está escrito en Ezequiel 5, verso 12, ese restante de sobrevivientes, ellos serían esparcidos a través de las naciones gentiles. Y leo Jeremías 9, versos 13 y 16. Dijo el Eterno, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron,
y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Paso a Jeremías 10, verso 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob. Y como un recordatorio, Jacob es el padre de las 12 tribus. Y Jacob, a él se le dio el nombre de Israel, el cual impuso sobre sus dos nietos, Efraín y Manasés. Y los descendientes físicos de esos dos niños crecieron en número y finalmente se convirtieron en lo que hoy conocemos como los pueblos anglosajones. Y obviamente, pues estamos hablando de la destrucción de esos pueblos y muchos de ellos van a morir, pero va a quedar cierto remanente, los cuales después de la invasión pues van a ser tomados como esclavos y repartidos a través del planeta. Con eso en mente, releo la última parte, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Ahora paso a leer Ezequiel 5, versos 11 al 12. Por tanto, vivo yo, dice el Eterno, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y bueno, es aterrador estar bajo la furia del Señor, pero en este momento las naciones anglosajonas, aunque muy bendecidas por la promesa, tienen un pueblo que es rebelde y no muestra señales de arrepentimiento. Y cuando se cumpla el tiempo, Dios los va a castigar de la manera como nos dijo que lo iba a hacer. Y paso a leer Ezequiel 12, versos 13 al 16. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlos a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y morirá allá. Y a todos los que estuviesen alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Sabrán que yo soy el Eterno cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy el Eterno. La profecía dice que los sobrevivientes van a ser enviados a las tierras de los gentiles. La Babilonia final tendrá su base en Europa y los caldeos, o la hija de los caldeos, una referencia a Isaías 47, versos 1 al 12, parece ser la falsa iglesia prostituta y comprometida del tiempo del fin, que también está mencionada en Apocalipsis 17, versos 1 al 5 y capítulo 18, verso 23. Ahora, estas cosas suceden durante los últimos tiempos de los gentiles y cito Ezequiel 30, verso 3, Lucas 21, verso 24 y Apocalipsis 11, verso 2. Y con eso viene la pregunta, ¿va a sobrevivir alguno? Bueno, de acuerdo a Jeremías 30, verso 7, menciona que algunos serán salvados de ese tiempo de angustia. Pero Ezequiel 5, como mostramos temprano, pues enseña que la gran mayoría no va a sobrevivir. Y Amos capítulo 5, verso 15, habla de un remanente de José que se va a salvar. Ahora, en los Estados Unidos hay una iglesia llamada Iglesia de Jesucristo de Santos de los Últimos Días y todo el mundo los conocen como los mormones. Esa gente, muchos de ellos viven en el estado montañoso de Utah. Es un estado grande y los mormones, ellos suelen almacenar grandes cantidades de alimentos. Algunos tienen sótanos donde prácticamente es como un pequeño supermercado. Con eso dicho, es posible que algunos de los que sobrevivan se dirijan a esas zonas montañosas en busca de alimentos. Y de la misma manera en Ezequiel 7, versos 16 al 17, la Biblia muestra que algunas personas van a escapar del cautiverio y se irán a las montañas. En Amos capítulo 3, verso 9 al 13, en el verso 11 dice que el enemigo viene por todos los lados de la tierra. Y bueno, derriba la fortaleza y también saquea los palacios.
El verso 12 dice que los que logran escapar es por un pelito nomás. Y el libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 19, habla que la persecución es tan intensa que inclusive los persiguen en el desierto y les ponen emboscadas. Esto indica que en Gran Bretaña y los Estados Unidos algunos van a esconderse en las montañas mientras que la gran mayoría son llevados cautivos. Ahora, los sobrevivientes angloamericanos, ellos pues van a ser esclavizados. Y los que logran esconderse en las montañas se podrán proteger por algún tiempo. Pero serán relativamente pocos los que podrán sobrevivir por mucho tiempo. Ahora, este mismo periodo es llamado parte de la hora de la prueba. Y Jesús le ofrecerá protección divina a muchos cristianos de los más fieles, y eso es según Apocalipsis 3, versos 7 al 10. Al igual, Apocalipsis 12, versos 14 al 17, habla de este mismo tema. Ahora, concerniente a Australia, durante el mandato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se firmó un tratado de cooperación militar entre esas dos naciones. Y bueno, la nación china, en reacción, ellos dijeron que ese evento estaba poniendo en riesgo a Australia de un ataque por parte de ellos. Y China ha invertido fuertemente en Australia, por lo tanto, podría argumentar que tiene derechos sobre esa tierra. Fuera de eso, en los últimos años, ellos han estado comprando grandes cantidades de bienes raíces en Australia. Ellos también tienen intereses en los minerales de Australia y China y Japón en particular. Ellos dos tienen intereses en Nueva Zelanda. Y no cabe fuera de la idea de que a China se le entregue o se le conceda el control de Australia como pago parcial de las deudas que los Estados Unidos tienen con ella. O tal vez como pago parcial o completo de cualquier deuda que Europa tenga con China. Ahora, Japón es supuestamente un aliado, pero es posible que ellos se queden con tierras hoy en día dominadas por los anglosajones. Me viene a la mente Nueva Zelanda. Y el rey del norte también puede que lo permita como pago tal vez de deudas que Europa tenga con Japón. Y tenemos certeza de que esas cosas van a suceder. Ahora, mirando a Joel capítulo 3, verso 2, aquí habla del juicio de Dios con las naciones. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Pongo en pantalla Ezequiel 27, verso 23, Isaías 49, versos 9 y el verso 12. Estos versos parecen sugerir que los asiáticos van a terminar con territorios que le pertenecen a los anglosajones. Y por eso argumento que sería Australia y Nueva Zelanda. En el verso 13, Tubalc y Mesec están relacionados con Rusia, donde Mesec es más relacionado con Moscú y Tubal posiblemente con Siberia. Ahora, Javán era hijo de Jafet. De allí es donde viene la raza mongoloide y asiática. Ahora, abajo en el verso 12, la última palabra, la palabra sinim, hay personas que piensan que esta es una referencia sea a China o partes de Asia. Con eso dicho, un judío llamado Jair Davidi, él dice que la palabra sinim es una palabra fenicia para designar a Australia y que significa la tierra del sur. Ahora, el verso 12 dice que vendrán del norte y del occidente. Es consistente que se refiere a personas que vienen de los Estados Unidos y Canadá y del Reino Unido, mientras que la referencia a Sinim parece ser una referencia a Australia y Nueva Zelanda. Ahora, la división de las tierras angloamericanas va a ser para prosperar el poder babilónico europeo y a la vez va a aumentar la prosperidad de los asiáticos, los africanos, latinoamericanos y otras gentes. Y eso es consistente con Apocalipsis 18, verso 3. Y aquí algunas personas dirían, pero ¿por qué los Estados Unidos, Canadá y bueno, sus aliados anglosajones? ¿Por qué esas naciones son las que caen?
Ahora, hay grupos como los adventistas e inclusive algunas de las religiones de la nueva era que hablan de que Estados Unidos es la bestia o es la Babilonia que por eso tiene que ser destruida. Y eso es un error. Ahora, no voy a decir que moralmente esas naciones están correctas. Es más, Dios está furioso y va a traer destrucción en ellos debido a que ellos son desobedientes a la ley de Dios. Pero la Gran Babilonia de los últimos días tiene su sede en Europa, no en Estados Unidos. Y la bestia final va a establecer una religión universal y va a pedir adoración. Y Estados Unidos de Norteamérica va a ser un problema para cumplir ese objetivo. Y es que a pesar de la degradación moral que hay en los Estados Unidos, en promedio la nación es protestante y en cierto punto lucha por derechos de libre expresión. Y debido a eso, bueno, ahora es una nación religiosamente diversa y es independiente, no está viendo qué es lo que el Papa aprueba o no aprueba. Y esto es un obstáculo para los objetivos de esa futura religión ecuménica que se va a centrar en Europa. Por otra parte, el Reino Unido también se conoce por su protestanismo y recientemente por su salida de la Unión Europea, lo que se conoce como el Brexit. Así que eso es algo que también la bestia va a querer castigar. Entonces, eliminar ese protestanismo y esa independencia y todas esas herejías que están presentes en los Estados Unidos y sus aliados es la única manera o el camino para dominar de una manera ecuménica todas esas tierras. Me gustaría leer lo que un sacerdote católico romano escribió. Pero el orgullo y la presunción jactanciosos siempre preceden la caída. Con su gran cuota de culpa, América no puede evitar su merecido castigo. Si el mundo aún no se ha convertido completamente al cristianismo, la culpa no recaerá sobre la cabeza ni sobre la conciencia de la Iglesia Católica. El miserable protestantismo tendrá que responder por la pérdida de la fe. El cisma y la herejía ingleses han malgastado sus tesoros y abusado de su gran poder temporal, no solo al perseguir a la fe en Gran Bretaña e Irlanda, sino también al desterrar la verdadera religión de Jesucristo de sus vastas posesiones americanas. Sin embargo, su merecido castigo se acerca desde el norte. Y bueno, como vemos, un respetado sacerdote romano, él publicó que una potencia del norte, o sea, el rey del norte, va a castigar a Gran Bretaña y a sus descendientes, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué? Por su orgullo y su protestanismo. Ahora, hay personas que conocen de historia que estas cosas no van a tener sentido para ellos, ya que las naciones anglosajonas son las que han estado a la vanguardia de distribuir Biblias, al igual que ellos han apoyado en cuestiones humanitarias y también en asistiendo en desastres internacionales y cosas como esas. Bueno, Dios permite la destrucción de ellos porque ellos tienen una rebelión contra Él, y eso está en Oseas 13, verso 16. Allí, bueno, habla de Samaria. El contexto es que en esa época Israel se había dividido en dos reinos. En el sur estaba el reino de Judea con su capital Jerusalén y en el norte Israel con la capital Samaria. Y los descendientes de esos israelitas después se establecieron en Inglaterra y finalmente terminaron colonizando Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Dentro de este contexto, Oseas 13:16 describe a los israelitas modernos. Es un pueblo que está en rebelión contra Dios. Y de acuerdo a Oseas 9:9, están llegando a su punto más bajo de su corrupción. Y Isaías 30:12 no ayuda a su caso. El Señor los acusa de que ellos han desechado la palabra de Él y que han confiado en violencia, en iniquidad. Y de acuerdo a Oseas 11:5, Dios dice que ellos no se quieren arrepentir. Y voy a explorar un poco más Oseas 11. Ahora, históricamente, pues esto sucedió. Y es que Dios bendijo y le dio caminos correctos a Israel. Y con paciencia trató con ellos por mucho tiempo hasta que al fin se cansó. Y en el verso 5 hizo que los asirios los conquistaran porque ellos no quisieron arrepentirse y convertirse a los caminos de Dios.
Ahora, este pueblo asirio mencionado, sus descendientes modernos étnicamente son los alemanes hoy en día. Y de la misma manera como esta profecía se cumplió hace más de 2500 años, está a punto de volverse a cumplir. Y es que los israelitas modernos van a caer a manos de un poder militar dirigido por los descendientes modernos de Asiria. Leo el verso 6 acerca de lo que los anglosajones van a sufrir a manos de la bestia. Caerá a espadas sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Y ciertamente, y a pesar de todo, en Estados Unidos y en Canadá y en las naciones anglosajonas, hay muchas personas que dicen creer en Dios. E inclusive en el dólar está escrito, en Dios nosotros creemos. Pero continúo leyendo la última frase. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y si no fui claro, vuelvo a decir, Israel incluye Estados Unidos y sus aliados de descendencia británica. Y al igual Isaías 10, versos 5 al 12, profetiza que el rey asirio va a eliminar a los Estados Unidos y muchos de sus aliados de descendencia británica. Ahora, en relación con el aumento de los pecados, en Jeremías 30, versos 14 al 15, Dios afirma que todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y tus muchos pecados te he hecho esto. Y bueno, ciertamente los descendientes de los británicos no son ningunos santos, pero el resto del mundo no es que se quede muy atrás. Entonces, ¿por qué Dios los golpea a ellos primero? Bueno, entonces miremos Lucas 12:48 y qué dice. Porque a todo a quien que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y es que Estados Unidos y sus aliados de descendencia británica recibieron mucho. Y esa bendición está conectada con Génesis 48, versos 16 al 19. El progenitor de Gran Bretaña es Efraín, o fue Efraín, y la promesa incluía una multitud de naciones, por eso es que Canadá, Australia, Nueva Zelanda, e inclusive algunos por un tiempo habitaron en India y otros en África del Sur, que todavía algunos quedan allá. Ahora, el progenitor de los Estados Unidos era Manasé, al cual se le prometió una gran nación. Y vamos a gran profundidad en ese tema en nuestro libro titulado Tribus Perdidas y Profecías. ¿Qué sucederá con Australia, las Islas Británicas, Canadá, Europa, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América? Ahora, curiosamente, un estudio de la BBC de Inglaterra, las tres naciones más pecadores, de acuerdo a ese informe y basado en los 7 capitales pecados que ellos dicen ser la lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y orgullo, eran Australia, Estados Unidos y Canadá. El Reino Unido fue catalogado como el sexto de esa lista. Bueno, si esa lista está correcta o incorrecta, es lo que sí es correcto es que estas naciones o las naciones anglosajonas promueven mucho el pecado y cada día normalizan, por decirlo así, o aceptan más pecado. Ahora, concerniente a Nueva Zelanda, quién sabe si es correcto o no, pero de acuerdo al estudio, supuestamente ese país tiene la tasa más alta de promiscuidad dentro de las mujeres. Y eso es en comparación al resto del mundo. Por otra parte, los Estados Unidos lideran como la nación que causa más o ha hecho más mutilaciones concerniente al cambio de sexo. Bueno, los números han bajado debido o asociado con la administración de Trump. Y es que el liderazgo gubernamental y los medios de comunicación dentro de Estados Unidos cada vez demuestran más hipocresía. Y la Biblia misma dice que Dios utilizará a los asirios para castigar a una nación hipócrita. Y cito Isaías 10, verso 6, la palabra pérfida. Uno de sus significados es hipócrita.
Ahora, eso no significa que las naciones no anglosajonas no tengan pecado, ni que tampoco van a ser castigadas, porque, por ejemplo, los asirios europeos, ellos van a ser castigados, y un ejemplo de eso se encuentra en Isaías 10, Isaías 10, versos 12 al 19. Pero el castigo va a comenzar es con aquellos que han afirmado vivir rectamente, pero obviamente han fracasado repetidamente. Y es que los descendientes modernos de los israelitas deberían haberse esforzado por ser fieles. Y aquellos que recibieron la mayoría de las bendiciones bíblicas no deben sorprenderse al primero recibir las maldiciones bíblicas también. Y es que las maldiciones bíblicas son el producto de desobediencia, tal como lo le enseña Deuteronomio 20, versos 1 al 28. El mensaje de advertencia del Evangelio será presentado con claridad a los pueblos de habla inglesa por los cristianos más fieles antes de que Daniel 11:39 se cumpla. Pero ese pueblo no le va a prestar atención a esa advertencia. Y de acuerdo a Ezequiel 33, versos 7 al 9, ellos van a tener que responder por su falta de respuesta. Y bueno, la destrucción de los Estados Unidos y sus aliados anglosajones se acerca. Y lo irónico es que ellos no se preocupan por esa futura potencia de la bestia que se va a formar en Europa. Es más, ellos, los anglosajones, están fomentando el desarrollo de una gran potencia en Europa y forzando a Europa a que aumente su gasto militar al 5% para eso el año 2035. Y eso es algo que el pueblo británico y estadounidense van a lamentar más tarde. En este momento presenta Apocalipsis 16, verso 13. Y es que concerniente a la bestia, ella va a recibir ayuda especial de espíritus inmundos. Y de eso está hablando ese verso. Ahora, quiero leer esta profecía católica romana de 1658 que dice, Inglaterra sufrirá mucho, el rey será asesinado. Tras el apogeo de la desolación en Inglaterra se restaura la paz y el país volverá a la fe católica con mayor fervor que antes. El gran monarca contará con la ayuda especial de Dios y será invencible. Y claramente Dios no está de parte de la bestia, así que la ayuda sobrenatural no será de parte de Dios. Y bueno, la bestia no va a ser invencible a manos de Dios, pero con respecto al resto del mundo va a ser considerada básicamente invencible. Por eso es que Apocalipsis 13, versos 3 y 4 dice esto. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el poder de la bestia será algo que va a maravillar al mundo entero y se van a asombrar. ¿Y por qué eso? Bueno, a pesar de la fascinación por la guerra de la bestia mencionada en Daniel 11:38, de todas maneras, nadie creía que el poder de la bestia europea tenía la capacidad de derrotar a los Estados Unidos y sus aliados anglosajones. Pero eso es lo que hace en el verso 39. Ahora, regresando a Apocalipsis 3, otra vez los versos 3 y 4, podría respaldar la idea de que la bestia podría surgir debido de una violencia civil dentro de Europa. ¿Y cómo Europa puede levantarse? Bueno, por un lado, la tecnología va a ser algo clave para Europa ser un ejército poderoso. Por un lado, Ucrania está en guerra con Rusia y está aprendiendo muchas lecciones tecnológicas concernientes al nuevo tipo de guerra que está surgiendo. Por otra parte, el colisionador de hadrones más grandes del mundo se encuentra en Europa. Y bueno, esos sistemas se utilizan para investigar partículas y lleva años produciendo algo llamado antimateria. Y el año pasado, en el 2024, ellos descubrieron algo llamado el antiperfelio 4, que es la forma más pesada de antimateria descubierta hasta la fecha. Y la antimateria tiene propiedades destructivas y los europeos son los líderes en esa investigación. Y bueno, a pesar de que los europeos tienen el acelerador de partículas más grande del mundo, los alemanes están trabajando en construir uno más grande. Y se supone que entrará en funcionamiento en el 2027 o 2028.
Y es probable que no solamente las investigaciones de ese tipo produzcan nuevas armas, sino que también puede que Europa desarrolle algo nuevo y por lo tanto lo convierta en el líder económico del mundo. Al fin, Apocalipsis 18 dice que eso va a suceder. Ahora, hacia el final, los europeos van a ser dominados por una confederación asiática liderada por Rusia. Y brevemente hago referencia a Jeremías 50, versos 41 y 43 y Daniel 11, verso 44. Y lo más probable es que ellos van a descubrir y poder explotar alguna falla tecnológica en esa nueva arma o sistema que Europa va a tener. Por otra parte, el proyecto de fusión nuclear Estellarador, que es de Alemania, y el sistema satélite de Galileo de Europa, son dos proyectos que están empezando a mostrar ese fruto potencial para ayudar al ascenso de Europa en los próximos años. Por otra parte, los Estados Unidos, Australia y otros países están preocupados es por China, pero la destrucción de ellos no va a provenir de ese lugar. Concerniente en el mundo de la política, el presidente Donald Trump en los Estados Unidos es una persona que tiene muchas ideas, que ha causado que los europeos que estén buscando actualmente tener su propia capacidad nuclear. Y ese mismo Donald Trump es el que también, en cierta manera, ha forzado a los europeos a que aumenten su gasto militar. Ahora, mencioné armas nucleares y quiero hacer referencia a Deuteronomio 29, versos 23 al 25. Azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Verso 24. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno su Dios de sus padres. Y la cita bíblica hace referencia a Sodoma, y en Ezequiel 16, versos 49 y 50, habla de la maldad y de la abominación de Sodoma y Gomorra. Y segunda de Pedro capítulo 2, verso 6, habla de que fueron reducidas a cenizas. ¿Y por qué? Para que sirvan ejemplo para aquellos que escogen vivir una vida impia. Y la cosa es que de acuerdo a Lamentación capítulo 4, verso 6, Dios señala que la descendencia de las personas en los territorios anglosajones llegan y superan el pecado de Sodoma. Y bueno, en Sodoma sabemos que Dios la destruyó por su orgullo y inmoralidad sexual. Los Estados Unidos y sus aliados británicos, ellos han respaldado y tolerado aspectos de la inmoralidad sexual que la misma Biblia condena. Ahora, hablando de la alianza de la OTAN, donde Estados Unidos, Canadá y muchos países europeos, bueno, son aliados, pienso que en un futuro podría darle a los europeos la excusa para hacer un ejercicio amistoso y a través de ese iniciar un ataque sorpresa. Y históricamente los alemanes han utilizado el factor sorpresa para obtener ventaja militar. Un buen ejemplo es la Guerra Relámpago, que fue la primera fase de la Primera Guerra Mundial en Europa. Ahora quiero hablar del dios extranjero mencionado en el verso 39. Y bueno, este dios ajeno que el rey del norte reconocerá y glorificará es probablemente algo en lo que él cree que le va a dar cierta protección. Pero también pienso que es algo que él podrá aceptar para promover dentro del nuevo catolicismo económico y que dentro de ese el rey del norte va a promover y reconocer públicamente. Y es que la nueva religión va a tener algún tipo de imagen asociada a la cual se le va a decir a la gente que adore. Y cito Apocalipsis 13, verso 15. Y es que parece que el último rey del norte va a establecer algún tipo de orden religiosa
la cual proclamará el catolicismo romano. Y eso, pues, alinea con ciertas profecías grecorromanas acerca de la llegada de un gran monarca. Gran monarca, será emperador romano, se le describe como fundador de una nueva orden religiosa. Para el lector esto podría parecer también se convirtió en sacerdote. No es así. Lo que sucede es que funda una orden religiosa, parte de la cual incluye militares que hacen votos religiosos. Será el fundador de una nueva orden religiosa diferente a todas las demás. Y bueno, no sigo leyendo, pero varios escritores romanos hablan de este gran monarca como alguien que va a colaborar con el Papa del fin y que van a convertir al mundo en general en católico. Ahora, va a cambiar la religión católica, pero es probable que él va a adoptar un nombre católico y de esa manera pretender que él es fiel a esa fe. Y ya que este monarca es un guerrero, pues entonces va a honorar al dios de las fortalezas. Y la cosa es que se espera que él va a convertir al mundo, y eso es basado en lo que dicen varios videntes greco-romanos católicos. Y bueno, establecer un nuevo orden dentro del catolicismo romano no es tan difícil, pero de acuerdo a Apocalipsis 13, verso 4, bueno, la gente va a adorar al dragón, que es el Satanás. Y teniendo en mente Apocalipsis 12, versos 9 y 20, verso 2, entonces cabe concluir de que van a haber varios elementos satánicos dentro de ese sistema de adoración que promueve el Rey del Norte. Y hablando del Rey del Norte, bueno, leo esta profecía greco-romana. Reinará el príncipe a quien antes no se le estimaba, pero ahora se le buscará. Y eso es consistente con esta profecía bíblica en el verso 21 de Daniel 11. Su lugar será ocupado por un rechazado, un hombre despreciado y pasado por alto para el ascenso. Sorprenderá a todos, aparentemente surgido de la nada, y se apoderará del reino. Bueno, los escritos grecorromanos también enseñan que ese gran monarca perturbe a la gente, incluyendo al sector del clero. Leo Gameleo del siglo XVI. El gran león surgirá cuando la Santa Sede se traslade a Mens y un sabiano sea elegido papa. Habrá habido mucha distensión entre los cardenales. Ahora de 1821. Después de la crisis habrá un concilio general a pesar de la oposición del propio clero. Ahora del siglo XIV. Un gobernante alemán perseguirá a sacerdotes y monjes y hará mucho daño a la iglesia. Y un señor llamado D. Birch hace un comentario acerca de estas cosas. Muchas profecías hablan de que al principio el gran rey no sería muy querido, especialmente por el clero francés. Y es que lo más probable es que ese líder no le va a caer bien al clero debido a los cambios que él va a querer implementar. Y por eso es que va a fingir ser católico. Y eso concuerda con Daniel 11, verso 37. El todo es que el clero no le va a creer a él y se van a esforzar por cambiarlo. Ahora, la idea de que se trata de una orden religiosa parece estar encajando con los versículos 38 y 39, y de esa manera permitir dos dioses de una manera que no sería totalmente ajena a algunas prácticas católicas romanas. Y es que históricamente han habido muchas órdenes religiosas, al igual que han habido diferentes estatutos o íconos dentro del catolicismo romano. Ahora, puede que sea algún tipo de cruz, y varios grecorromanos católicos han sugerido que algún tipo de cruz podría estar asociada con esta religión, o con este líder o su imagen. La Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 y 9 advierte acerca de alguien que viene con señales y prodigios. Y a pesar de eso, una profecía ortodoxa oriental enseña lo siguiente acerca del gran monarca. El único rey verdadero está destinado a manifestarse o ser revelado por medio de señales,
El rey oirá la voz y las instrucciones de un ángel que se le aparece. Tiene previsión y conoce el texto de las profecías. El nombre del rey está oculto, encubierto entre las naciones. Y la manera particular de la manifestación del rey al público tendrá lugar de la siguiente manera. Una estrella aparecerá durante 3 días y un heraldo, hablando en voz muy alta en el transcurso de los 3 días, convocará y revelará al esperado. Se hará visible en el cielo un firmamento nebuloso del sol. Bajo esta imagen estará suspendido una cruz. Y el heraldo invisible en el cielo, con su voz atronadora, le dirá al pueblo: ¿les agrada este nombre? En ese momento todos serán tomados por el miedo y el terror. Y eso es interesante porque existen otras versiones de cruces que se han utilizado a través de la historia en otras tradiciones religiosas. Un ejemplo sería el hinduismo, otro el budismo y también algo llamado el jainaísmo. Aquí hay un ejemplo. En la India la cruz tiene el mismo significado que en Egipto. Con 4 brazos iguales simboliza los 4 elementos que los hindúes consideran eternos. La cruz también se encuentra en las manos de Shiva, Brahma, Vishnu y Vashtri. Hasta el día de hoy, en el norte de India, la cruz se usa para marcar las tinajas de agua sagrada extraída del Indo y el Ganges. Como en el noreste de África, las mujeres imprimen este signo como marca de posesión de sus vasijas de grano. En el sur de la India, la cruz se usa como emblema de los santos jainistas incorpóreos. Ahora, de acuerdo a Apocalipsis 13, versos 3 al 8, la mayor parte del mundo tendrá que aceptar esa religión. Y es posible que se utilice algún tipo de cruz como símbolo. Por lo tanto, esto podría representar un dios extranjero. Ahora, personas en el Islam, pues ellos se oponen a los iconos y cuando vean una cruz, como la asocian con las cruzadas, probablemente cuestionen ese símbolo. Cuando los Estados Unidos y sus aliados sean destruidos, pues el rey del norte lo más probable es que va a declarar un nuevo orden mundial de paz. Y eso es consistente con Jeremías 6, versos 14 al 15. Y los versos hacen una declaración de una advertencia sobre declaraciones de paz de alguien asociado con una abominación. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice que todos los habitantes de la tierra van a adorar a la bestia. Y para lograr eso, el príncipe de la potestad del aire, mencionado en Efesios capítulo 2, verso 2, ha laborado para preparar el escenario en que la bestia tendrá partidarios seculares y religiosos de diferentes tipos. Organizaciones seculares como el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas y el grupo de Bilderberg apoyan una religión ecuménica e interreligiosa que admite ciertas diferencias, pero que posiblemente hasta podría redactar su propio libro sagrado. Y todo eso es con el objetivo de una agenda globalista y es necesaria para cumplir la profecía de Apocalipsis 17, versos 1 al 5. Por otro lado, la Unión Europea también tiene una visión globalista donde ellos piensan que deben ser el próximo líder. Ahora, sin tener la intención, el presidente Donald Trump ha tendido a acercar diferentes grupos globalistas. Y hablando del Foro Mundial en mayo del 2022, su fundador, el alemán Klaus Schwab, afirmó que quería dejar claro que el futuro lo construimos nosotros. Y bueno, el liderazgo de ese grupo afirma que el mundo necesita un líder y que Europa debe dar el paso hacia el frente. En el 2020, en ese entonces príncipe y ahora rey Carlos III, él respaldó la agenda globalista del Fondo Económico Mundial. Y reflexionando en la profecía de Oseas capítulo 5, verso 13, llegará el momento en que Efraín, que es el Reino Unido, va a invocar a Alemania, que es Asiria. Pero esa imploración de nada servirá, ya que en el capítulo 11, verso 5, afirma que los asirios los van a gobernar.
Ahora, el Fondo Económico Mundial ha llamado su versión de El Mundo Reorganizado, lo titulan El Gran Reinicio. Y ese gran reinicio alinea con un futuro el cual la Biblia advierte que no es bueno. Y esa organización anunció que colaboraría con las grandes tecnologías y gobiernos para controlar e inclusive censurar el Internet. Y pienso que eso va a contribuir a la inminente hambruna de la palabra mencionada en Amos capítulo 8 versos 11 y 12. En el 2022, Klaus Schwab declaró ante el G20 que él creía que era necesaria una profunda reestructuración sistemática y estructural en el mundo. Bueno, definitivamente, de acuerdo a Apocalipsis 17, versos 12 y 13, habrá una reestructuración europea. Si miramos a Apocalipsis 13, versos 16 al 18, dice que la bestia va a controlar a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Y hay que tener en mente de que el Fondo Mundial no ha sido tímido en admitir que utilizarán inteligencia artificial y nuevas tecnologías de metaverso y de comunicación masiva. Y la profecía señala que tecnologías informáticas serán utilizadas por la bestia venidera. Ahora, concerniente al uso de CBDS, y eso son monedas digitales dadas por un banco central, y es una forma digital de moneda fluida que los países utilizarían y respaldarían. Y esto no es lo mismo que una criptomoneda, ya que las CBDCs son reguladas por el gobierno y tienen un valor estable y esa responsabilidad directamente recae en el Banco Central, no en un banco comercial. Y por eso, bueno, las considerarían como una forma de dinero más seguro. Y en Estados Unidos el presidente Trump ha dicho que se opone a ese tipo de monedas. Y lo mismo se ha escuchado de muchos canadienses, australianos y neozelandeses. Pero sin importar eso, el Banco Central Europeo avanza en ese proyecto concerniente a crear el euro digital. Y pienso que una forma de moneda digital es lo que el poder de 666 va a utilizar para controlar cómo la gente puede comprar y vender. Y en el 2023, en una reunión del Foro Económico Mundial, el fundador de esta identidad pareció hablar de una visión que se encaminaba hacia el totalitarismo global. Dicho esto, yo no estoy afirmando que estos grupos como las Naciones Unidas, el Vaticano, el Foro Económico Mundial, los masones o el grupo de los Bilderbergs y otros, que ellos no puedan hacer nada bueno. Y ellos tienen muchos objetivos buenos. También tienen algunos que se oponen a las escrituras, pero a pesar de lo bueno, la Biblia advierte en Salmo 127, verso 1. Si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y desafortunadamente estos grupos no promueven la obediencia hacia Dios. Y concerniente al nuevo orden mundial, las personas hablan algo de la era de Acuario, que se desarrollará una nueva era donde habrá, bueno, de acuerdo a ellos, una utopía de gobierno mundial, donde no habrán guerras, no habrán enfermedades o hambre o contaminación o la pobreza. Y que en sí la lealtad de las personas hacia las naciones se reemplazará por una preocupación por el mundo entero y su gente. Y bueno, el objetivo suena muy bonito. Pero como comenté hace un momento, no está centrado en aprender a adorar a Dios y obedecer a Dios. Por lo tanto, esto fracasará. Y en relación a los objetivos que las personas que quieren esa nueva era, muchos de ellos ven la necesidad de una religión universal, porque del punto de ellos solo existe una realidad y que todas las religiones sencillamente son caminos diferentes a esa misma y única realidad. Y bueno, esa no es una idea nueva. Por ejemplo, miremos algo que los masones han afirmado por mucho tiempo. ¿Cuál es la misión de la masonería?
Promover un estilo de vida que una a los hombres con ideas afines de una hermandad mundial que trascienda todas las diferencias religiosas, étnicas, culturales, sociales y educativas, enseñando los grandes principios del amor, la fraternidad, la ayuda y la verdad, y mediante la expresión de estos principios y a través de su comunidad, encontrar maneras de servir a Dios, a la familia, a la patria, al prójimo y a uno mismo. Y históricamente ha habido fricción entre la masonería y el Vaticano. Bueno, esta disminuyó con el papado de Francisco, pero es probable que la masonería y otros grupos que no tienen mucha creencia en la Iglesia de Roma, en un futuro traicionen a esa iglesia. Y de acuerdo a Apocalipsis 17, versos 16 al 18, sabemos que esa iglesia madre y ramera va a ser traicionada. Temprano afirmé que el demonio estaba preparando el mundo para la llegada de la bestia, y quiero citar uno de esos ejemplos. Una antigua profecía china dice: gente hermosa viene del occidente, Corea, China, Japón están poco a poco en paz. Esta profecía parece indicar que muchos asiáticos van a aceptar un tipo de paz relacionado con una potencia occidental, lo más probablemente europea. Ahora, hay un dicho que dice que si dices una mentira con suficiente frecuencia, la gente acabará creyéndola. Y por una cantidad de tiempo, muchos van a creer que en ese tiempo la paz reinará. Otra profecía china dice: todas las fuerzas negativas son subordinadas. China ahora tiene un santo, aunque no sea un gran héroe. Y la conquista de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia en esa tercera guerra mundial va a someter a esas naciones. Así que eso puede cumplir esas fuerzas negativas. En cuanto a que China tenga un santo que no sea un gran héroe, esto parece referirse a la Biblia. Ahora, según un profeta bizantino, el último concilio sinodal económico satisface lo que quieren los herejes. Y noto que hasta el momento han habido 7 de esos concilios. Con eso en mente, noten lo que fue escrito en 1592. Durante ese tiempo se celebrará el octavo y último sínodo ecuménico, que satisfará las contenciones de los herejes. Entonces, ese concilio lo más seguro es que va a comprometer y modificar la religión. Pero al menos parcialmente, de todas maneras se llamará la fe católica. Y los hindús tienen algunas profecías que también parecen relevantes. Para que la sociedad regresara a su pristina gloria de la era dorada, incluso los humildes manejarán metal. O sea que se puede utilizar fuerza militar para hacer cumplir las normas. Continúo. Cualquier cosa que los pobres y oprimidos alcanzarán se convertirá en su arma. En la última fase de Kali Yuga que estamos atravesando, Bhagawan Kalki será un maestro espiritual de primer orden con la colaboración letal de un dictador sabio. Kalki, quien es considerado el último avatar o encarnación de Vishnu o Ser Supremo, quien establecerá la era de la verdad y era de la pureza en la tierra, como lo acuerdan todas las profecías religiosas. El esperado no será un hombre de paz como Jesucristo o Buda, sino un hombre de guerra que destruirá el mal y establecerá la rectitud en la tierra. Y aquí quiero recordarles que muchos ven las naciones anglosajonas como naciones culpables de exportar inmoralidad. Lo interesante es que la profecía hindú apoya hacia un salvador militarista que sucede o que debe entrar en la arena alrededor del año, bueno, este año 2025 o 2026. Y digo eso porque ellos creen que la época actual termina en este año. Y si pronto surge esa bestia mencionada en Daniel 9, versos 26 y 27, entonces fácilmente ellos podrían concluir que ese es el Kalki que ellos han estado esperando. Y casualmente algunos hindús han afirmado que Donald Trump puede ser ese Kalki o salvador de la humanidad. Pero bueno, Donald Trump no va a ser la bestia.
y la bestia claramente será un europeo. Y esto no contradice el pensamiento hinduista. Y estas ideas son interesantes ya que un católico romano también se refirió al gran monarca como un salvador. Y en relación al budismo, la Enciclopedia Británica dice esto. La literatura budista contiene predicciones sobre un tal Buda Maitreya, quien vendrá con una especie de Mesías Salvador para inaugurar una era paradisíaca en la tierra. El propio Gautama Buda, fundador del budismo en el siglo VI a.C., mencionó esa predicción. Y por eso pienso que cuando la bestia final aparezca prometiendo paz, entonces algunos budistas van a pensar que ese es el Salvador que el budismo ha predicho por mucho tiempo. Y lo irónico es que la Biblia enseña en contra o que hay que tener cuidado con ese líder guerrero que viene acompañado de señales y prodigios mentirosos mencionado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 al 10. Y él va a prometer paz de acuerdo a Daniel 8:25 y 11:24. Y ese personaje por un tiempo va a causar prosperidad internacional de acuerdo a Apocalipsis 18, verso 13. Profecía es historia escrita antes que suceda. Y Dios inspiró las profecías que Daniel escribió hace más de 2500 años. Y así como antes de que se juega un juego de ajedrez, bueno, todas las piezas, por decir así, están poniéndose en los lugares adecuados antes que se comiencen a cumplir toda la secuencia de profecías de las cuales hemos hablado. Y no es un secreto, Europa tiene que desarrollar su poder militar, mientras que Estados Unidos, Canadá, Australia están distraídos porque primero ellos no ven a Europa como un gran enemigo, sino ven a China como el peligro del cual ellos deben protegerse. Y por al menos los últimos 70 años, la Iglesia ha venido enseñando que una guerra entre Estados Unidos y Rusia nunca sucedería. Bueno, hoy en día nadie cree que eso es posible porque el poder de Rusia, bueno, se ha eroído mucho en los últimos 4 años en conflicto, o 3 años en conflicto con la nación de Ucrania. Pero otros analistas, ellos dicen que el conflicto entre Estados Unidos y China es inevitable y nosotros decimos no, eso tampoco va a suceder. Ahora, en su debido tiempo puede que los chinos de repente colaboren con algo bajo el mandato de la Unión Europea, pero la bestia basada en Europa será el poder que va a arruinar a las naciones anglosajonas. La bestia también va a pedir que el mundo entero le adore y utilizará una religión mundial ecuménica para lograr ese objetivo y las naciones anglosajonas no van a estar para oponerse en contra de ese objetivo. Gracias por su tiempo y que tengan un buen día.